Bien, vamos a arrancar con este ejercicio, ¿sí? Que básicamente consta de lo siguiente. Tenemos esta serie, que es la que ustedes ven acá a continuación, y la idea, como suele ser habitual en este tipo de problemas, es encontrar básicamente el radio de convergencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir el radio de convergencia? Bueno, si ustedes observan bien la función, viene a ser de este estilo. Nuestra serie está dada en términos de la variable n, que son los números naturales con los cuales nosotros trabajamos, ¿sí? Básicamente esto nos lo indica la serie cuando arrancamos con n numerando desde un determinado lugar, como pasa por ejemplo en este caso. Y ustedes ven por ejemplo que hay una letra que no es digamos, la de la serie, que en este caso es la x, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener una determinada familia de series y dentro de esa familia de series algunas van a ser convergentes y otras van a ser divergentes. Entonces nosotros para determinar cuál es cuál, lo que tenemos que hacer es básicamente tener en cuenta, ¿sí?, cuáles son los criterios para encontrar aquellas que son de una forma y aquellas que son de otra. En este caso nosotros tenemos que aplicar un criterio de convergencia y básicamente forzar, entre comillas, a que esa serie sea convergente, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá? Primero, para aplicar un criterio tenemos que fijarnos la forma que tiene la serie. En este caso, si uno observa, básicamente hay muchas potencias. Acá hay una potencia a la n y otra potencia a la n que sospechosamente, ¿sí?, son muy similares. Y básicamente esto sugiere que a lo mejor se podría usar el criterio de Cauchy, ¿sí?, o el criterio de la raíz en este caso. Podríamos empezar por este lado. Y aclaro algo para que ustedes se queden tranquilos, que básicamente el tema de elegir un criterio u otro simplemente es un tema de un poco de intuición y un poco de conveniencia, en el sentido de técnica también. Y en el sentido siguiente, que nosotros depende, ¿sí?, de cuál puede ser la solución que creemos que puede ser mejor, esa va a ser la que funciona o no, y después hay que hacer prueba y error. Acá no hay mucho secreto, ¿está bien? ¿Qué es lo que quiere decir esto? A nuestra serie nosotros le vamos a llamar todo esto que está después de la sumatoria, es el término a sub n, ¿sí? Una serie básicamente se puede pensar en forma muy general como la suma de los términos de una sucesión, como es lo que pasa acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tendríamos que si calculamos el límite de n tendiendo a más infinito de estas, digamos, del término general en módulo, ¿sí?, y luego elevado o la raíz enésima de esa cuenta, ¿sí?, para que sea convergente tiene que ser menor que 1, ¿sí? En ese caso, para que la serie, ¿sí?, sea convergente. Es decir, ustedes si recuerdan este criterio, básicamente tiene tres resultados: mayor que 1, menor que 1 e igual a 1. Nosotros, entre comillas, lo vamos a forzar a que sea convergente porque es lo que queremos buscar, cuál es el radio de convergencia, ¿sí? Entonces venimos acá, hacemos el límite de n tendiendo a más infinito, aplicamos un módulo a todo, ¿sí?, hacemos la raíz cuadrada de n cuadrado más 3, todo esto más 2n, todo esto sobre n más 3, ¿sí?, todo esto a la n, todo esto por x a la n, y en vez de pensarlo como una raíz enésima, una forma interesante y buena a lo mejor de poder pensarlo es como si fuera una potencia a la 1 sobre n, que también es válido esto, ¿sí? Es decir, elevarlo a la 1 dividido n. La ventaja es más que nada del tema de forma, ¿sí?, pero puede llegar a ser un poco útil. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay potencia de potencia, los exponentes se multiplican, que es lo que queremos buscar nosotros acá. Entonces, en este caso, vamos a tener límite de n tendiendo a más infinito. Vamos a distribuir el 1 sobre n con todo esto, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como la raíz de n cuadrado más 3 más 2n, todo esto sobre n más 3, n a la 1 sobre n que queda como 1, ¿sí?, lo voy a poner de este lado, ¿sí?, y acá básicamente nos queda como el módulo de x, ¿sí?, a la 1 también. ¿Qué es lo que nosotros dijimos? Que la serie nosotros vamos a forzar a que este límite sea menor que 1 para que sea convergente, ¿sí? Y acá les diría, podemos
ver algunos detalles como para observar esto, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Este límite está hecho de dos partes. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, una parte que es el módulo de x y otra parte que es el límite propio, ¿sí? Acá hay un detalle muy importante. Básicamente, nosotros vamos a tener que el límite depende de la variable n. Por lo tanto, como nosotros tenemos un límite o hay una parte que no depende de n, una de las propiedades, ¿sí?, es que más allá de que esto no es una constante, pero nosotros podemos tomar las propiedades de como si esto se comportara como una constante, es decir, podemos sacarlo multiplicando por fuera o separarlo y resolverlo por separado y luego juntar los resultados en ambas partes, ¿ok? Vamos a hacer lo segundo, ¿sí? Esto vamos a llamarle parte A y esto como parte B. La parte B no tiene nada para resolver, pero justamente lo voy a dejar por separado para que se entienda que es otra parte del proceso, ¿sí? Entonces, en la parte A, ¿sí?, vamos a calcular el límite. Me voy a olvidar de la parte B, obviamente. Y acá la idea es tratar de ver de qué tipo de límite estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, esto tiene o trae a colación todo lo que ustedes conozcan de límites, que en este caso es bienvenido, ¿sí? La idea acá siempre es tratar de ver a grosso modo lo siguiente. Si yo estoy haciendo un límite que tiende a infinito, lo más probable que ocurra, si por ejemplo es una fracción polinómica como lo es esto, entre comillas, ¿no?, lo más probable es que uno, acomodando los términos de la ecuación y haciendo las operaciones idénticas en el numerador y en el denominador, eso tiende a ser, o se puede hacer, dividir, que es lo que generalmente se hace, dividir ambos términos por el término de mayor grado, que es el entre numerador y denominador. ¿Qué es lo que podemos hacer acá nosotros? Vamos a sacar, por ejemplo, supongamos, ¿no?, una pequeña operación que sería sacar n cuadrado como factor común dentro de la raíz, ¿sí? Y lo que vamos a tener es que esto nos queda como n cuadrado por 1 más 3 sobre n cuadrado, ¿sí?, raíz cuadrada, todo esto más 2n, todo esto sobre n más 3. Que esto, si lo sacamos, nos va a quedar como límite de n tendiendo a más infinito de la raíz de n cuadrado por la raíz de 1 más 3 sobre n cuadrado más 2n, todo esto sobre n más 3, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir de acá? Esto estrictamente se transformará en módulo de n, porque raíz con esto se cancela, raíz de n con el cuadrado se cancela. Acá ocurre que los n son primero números naturales, que por definición son positivos, y después estamos haciendo un límite a infinito, con lo cual en realidad esto directamente podemos reemplazarlo por n sin tener mayores inconvenientes. No es lo que ocurre con los números reales que ustedes han visto en otras partes de la materia, pero acá se puede hacer esa excepción, ¿sí? Vamos a ver. Entonces el límite viene de esta manera, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, lo que se puede hacer es tratar de sacar factor común, ¿sí?, en el numerador de arriba. Vamos a tener n, todo esto por la raíz de 1 más 3 sobre n cuadrado, ¿sí?, más 2, y luego abajo podemos hacer lo mismo, ¿sí?, n, todo esto por 1 más 3 sobre n. Luego cancelamos las n's y ¿qué es lo que obtenemos acá? Tenemos este límite, ¿no? Piénsenlo de la siguiente forma. Ahora podríamos intentar de hacer lo que en los límites se llama sustitución directa, que es reemplazar directamente el número que acá aparece, ¿sí?, por el infinito que corresponde, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, la idea sería la siguiente. Si yo divido un número por algo que es infinito, 3 dividido algo que es infinito tiende a hacerse 0, porque es un número finito sobre infinito. Y lo mismo de este lado, ¿sí? Un número finito sobre algo que tiende a hacerse infinito también va a dar 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo ya reemplacé, con lo cual no tiene sentido que siga escribiendo la definición de límite. Pueden hacerlo si quieren, pero no es lo más recomendable. Entonces vamos a tener 1 más 0, raíz cuadrada más 2, todo esto sobre 1 más 0, y acá nos va a quedar como 1, raíz de 1 más 2 sobre 1, que esto nos va a quedar como 1 más 2 sobre 1, que es 3. ¿Está bien? Entonces con esto ya tenemos la cuenta medianamente prearmada, ¿sí? Bien, entonces en este caso vamos a reemplazar, ¿sí? ¿Dónde reemplazo esto? Básicamente, nosotros teníamos que el resultado de A era 2,
¿sí? La parte b, que era el módulo de x, y esto nos había quedado, ¿sí? Como la parte a por b, que nos quedaba menor que 1. ¿Sí? Con lo cual, al reemplazar, perdón, mala mía acá, 3. Al reemplazar, esto nos queda 3 por el módulo de x, que es menor que 1. Y acá lo que se puede hacer es despejar el módulo de x. Esta, por suerte, es un ejercicio dentro de todo más corto, porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, lo que pide el problema no es sacar el intervalo de convergencia, sino solamente el radio de convergencia. ¿Sí? Esto, como uno lo abre, cuando es módulo menor que algo, quiere decir que el módulo es menor que la parte positiva y que es mayor que la parte negativa. ¿Eso qué quiere decir? Piénsenlo de esta manera, ¿no? Yo tengo el 0, tengo el menos 1/3 y tengo el 1/3, ¿sí? Y tengo estas dos partes acá por separado, ¿sí? Básicamente, si lo pienso como intervalo, las partes hacia afuera y hacia dentro del intervalo son de 1/3, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente, ¿sí? El radio, que es directamente esa distancia, nos queda como 1/3, ¿sí? Y ya con eso cerramos el ejercicio.